Estaba celebrando el cumpleaños de mi nieto cuando él se acercó a mi oído. «No comas ese pastel, abuela». Me quedé helada. Decidí cambiar mi pastel por el de mi hija. Y lo que pasó 5 minutos después cambió mi vida para siempre. Había pasado toda la mañana preparando la fiesta de cumpleaños de Santiago. 8 años cumplía mi nieto y quería que fuera perfecto. A mis 68 años ya no tenía la energía de antes, pero cuando se trataba de Santiago, sacaba fuerzas de donde no las tenía. Era mi único nieto, el hijo de mi única hija María. Desde que perdí a mi esposo hace 2 años, ese niño se había convertido en mi razón de seguir adelante. La cocina olía a vainilla y chocolate. Había hecho su pastel favorito, de 3 leches con fresas, igual que le enseñó su bisabuela. Mis manos temblaron un poco mientras colocaba las velitas azules, 8 pequeñas llamas que representaban 8 años de pura alegría en mi vida. Santiago era un niño especial, siempre tan observador, tan cariñoso conmigo. A diferencia de otros niños de su edad, él prefería quedarse conmigo los fines de semana, escuchando mis historias y ayudándome en el jardín. María llegó a las 3 en punto, como siempre, puntual pero distante. Últimamente había notado algo extraño en ella. Conversaciones telefónicas que cortaba cuando yo entraba al cuarto. Miradas que no podía descifrar. Una tensión en sus hombros que no había estado ahí antes. Pensé que tal vez tenía problemas en el trabajo o en su matrimonio con Carlos. Los matrimonios pasan por etapas difíciles. Eso lo sabía bien. «Hola, mamá», me dijo dándome un beso en la mejilla que se sintió mecánico. Frío. «¿Ya está todo listo?» «Por supuesto, mija. El pastel quedó hermoso. Santiago va de estar encantado». María sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se veía cansada, nerviosa. Sus manos jugaban constantemente con la correa de su bolsa. Un tic nervioso que había desarrollado recientemente. Cuando Santiago llegó corriendo desde el auto, su rostro se iluminó genuinamente por primera vez en la tarde. «Abuela, huele delicioso». Santiago se abrazó a mi cintura con esa fuerza que solo tienen los niños cuando aman de verdad. La mesa estaba puesta con el mantel amarillo que siempre usábamos para ocasiones especiales. Había globos, serpentinas y, por supuesto, el pastel, en el centro, esperando el momento perfecto. Carlos llegó media hora después, disculpándose por el trabajo. Siempre tenía trabajo, ese hombre. A veces me preguntaba si realmente amaba a mi hija o si solo estaba cómodo con la estabilidad que ella le daba. Cantamos las mañanitas con voces desafinadas pero llenas de cariño. Santiago sopló las velas con los ojos cerrados, seguramente pidiendo un deseo que esperaba se hiciera realidad. Yo también cerré los ojos y pedí que mi familia estuviera siempre unida, que nunca nos faltara el amor que nos teníamos. Fue cuando empecé a cortar el pastel que Santiago se acercó a mí. Su carita se veía preocupada. Sus ojitos oscuros brillaban con una seriedad que no era normal en un niño de 8 años. Se puso de puntitas y acercó su boca a mi oído. El susurro que salió de sus labios me heló la sangre. «No comas ese pastel, abuela». Me quedé paralizada con el cuchillo en la mano. ¿Había escuchado bien? Miré a Santiago, que se alejó rápidamente y se fue a jugar con sus juguetes nuevos, como si nada hubiera pasado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. «¿Todo bien, mamá?». María me preguntó desde su silla, observándome con una intensidad que me incomodó. «Sí, sí. Solo estaba pensando en algo». Terminé de cortar el pastel con manos temblorosas. Serví los pedazos en los platos de porcelana que había heredado de mi madre. Santiago recibió el suyo con una sonrisa. María tomó el que le di. Sin mucho interés, Carlos masticaba mecánicamente mientras revisaba su teléfono. Pero yo no podía comer. Las palabras de Santiago resonaban en mi cabeza como una alarma. ¿Por qué me habría dicho eso? Era solo un niño. Tal vez había escuchado algo en la televisión. Algún programa donde alguien envenenaba comida. Los niños a veces dicen cosas sin sentido. Aún así, algo en mi instinto maternal
Ese mismo instinto que me había protegido durante 68 años de vida me gritaba que prestara atención. Observé a mi familia. Carlos comía normalmente. Santiago tomaba pequeños bocados, pero siempre había sido selectivo con la comida. María tenía su pedazo frente a ella, pero no había probado ni un bocado. Fue entonces cuando tomé una decisión, que cambiaría todo. Con un movimiento casual, como si fuera lo más natural del mundo, intercambié mi plato con el de María. «Mija, te serví un pedazo muy pequeño. Toma el mío». María me miró extrañada. «No, mamá, está bien así». Insisto. «Hija, es tu día también. Celebramos en familia». Le puse mi plato enfrente y tomé el suyo. 5 minutos después, María comenzó a convulsionar. Los gritos de Carlos resonaron por toda la casa mientras María se retorcía en el suelo de mi comedor. Su cuerpo se sacudía de maneras que jamás había visto. Espuma salía de su boca. Y sus ojos se habían puesto completamente en blanco. Santiago corrió a esconderse detrás del sofá, llorando asustado, mientras yo me quedé paralizada viendo a mi hija luchar por su vida. «Llama a la ambulancia». Carlos gritaba mientras trataba de voltear a María de lado. «Rápido, Margarita. Llama ya». Mis manos temblaron mientras marcaba el 911. El operador me pidió que mantuviera la calma, que describiera los síntomas. Envenenamiento. Esa palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarlo. El operador me preguntó qué había comido. «María». Y cuando le dije que pastel, me pidió que guardara todo para análisis. La ambulancia llegó en 8 minutos que se sintieron como 8 horas. Los paramédicos trabajaron rápidamente, haciendo preguntas que yo no sabía cómo responder. Carlos subió con María al hospital y yo me quedé con Santiago, que no paraba de llorar. «Abuela, ¿se va a morir mi mamá?». Sus ojitos estaban rojos e hinchados. «No, mi amor. Los doctores la van a curar». Pero por dentro mi mente no paraba de dar vueltas. Las palabras de Santiago antes de cortar el pastel. Su advertencia. Como si supiera algo que yo no sabía. Esa noche, después de dejar a Santiago, con mi hermana Rosa, me quedé sola en mi casa, mirando los restos de la fiesta. Los platos sucios, los globos desinflándose, el pastel a medio terminar que ahora parecía una amenaza silenciosa. Los policías se habían llevado muestras para análisis y yo había tenido que dar mi declaración 3 veces. Fue entonces cuando realmente comencé a recordar. Los últimos meses habían estado llenos de pequeñas señales que yo había ignorado. María visitándome más seguido, pero no por cariño, sino siempre con preguntas sobre mi testamento, sobre mis ahorros, sobre qué pasaría con la casa cuando yo ya no estuviera. Carlos siempre presente en esas conversaciones, asintiendo, tomando notas mentales. «Mamá, ya estás grande. ¿No crees que deberías pensar en mudarte a un lugar más pequeño?», me había dicho María hace un mes. «Esta casa es demasiado para ti». Recordé también las pastillas. Mis medicamentos para la presión habían estado causándome mareos últimamente. El doctor había dicho que era normal ajustar las dosis, pero ahora me preguntaba si realmente eran las mismas pastillas que había estado tomando por años. El teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Carlos desde el hospital. «Margarita, María está estable. Los doctores dicen que fue intoxicación alimentaria. Algo que comió le cayó mal. Pero quieren hacerle más estudios». Intoxicación alimentaria. Esas palabras no me tranquilizaron. Santiago no había comido de mi pastel, y yo tampoco. Solo María. La María que había estado preguntando sobre mi herencia. La María que insistía en que actualizara mi testamento. Al día siguiente, mientras esperaba noticias del hospital, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Espiar. Fui
a la casa de María con la excusa de recoger ropa para llevarle al hospital. Carlos me había dado las llaves sin sospechar nada. La casa estaba impecable, como siempre, pero había algo diferente. Papeles esparcidos en el escritorio de Carlos que normalmente estaba ordenado. Me acerqué con cuidado. Eran documentos legales, pólizas de seguros y algo que me heló la sangre. Una copia de mi testamento actual, con notas escritas a mano, en los márgenes. Valor estimado de la propiedad, 450.000. Ahorros aproximados, 180.000. Seguro de vida, 50.000. Mi propia hija había estado evaluando mi patrimonio como si fuera mercancía. Pero lo que encontré después fue peor. En el bote de basura de la oficina, arrugados como si alguien hubiera querido esconderlos rápidamente, había papeles con búsquedas de Internet impresas. Venenos que simulan muerte natural. Sustancias no detectables en autopsias. ¿Cómo? Hacer que un envenenamiento parezca accidente. Mis piernas se volvieron gelatina. Tuve que sentarme en la silla de Carlos para no caerme. Mi hija, la niña que había criado con tanto amor después de quedar viuda, la que había sacrificado todo para darle una buena educación, había estado planeando matarme. Escuché la puerta principal abrirse y rápidamente guardé todo como estaba. Era Santiago con mi hermana Rosa. «Abuela, ¿ya está mejor mi mamá?» Santiago corrió hacia mí. «Va mejorando, mi amor». Lo abracé fuerte, y fue entonces cuando me atreví a preguntarle lo que me había estado carcomiendo por dentro. «Santiago, ayer me dijiste que no comiera el pastel. ¿Por qué me dijiste eso?» El niño miró hacia los lados, como verificando que estuviéramos solos. «Porque escuché a mamá hablando por teléfono. Dijo que ibas a ponerte muy enferma después de comer el pastel y que eso era bueno porque ya no ibas a sufrir más». El mundo se desplomó a mi alrededor. No solo había evidencia física, ahora tenía la confirmación de la boca de mi propio nieto. María no solo había planeado envenenarme, sino que había sido tan descuidada que Santiago había escuchado sus planes. ¿Con quién hablaba, mi amor? Con papá Carlos. Estaban en su cuarto, pero yo estaba jugando en el pasillo y los escuché. Carlos también estaba involucrado. Por supuesto que estaba involucrado. Probablemente había sido idea suya desde el principio. Esa noche, después de acostar a Santiago en mi casa, me senté en la cocina con una taza de té que me temblaba en las manos. María había estado dispuesta a matarme por dinero. Mi propia hija. La niña a la que había criado sola, trabajando, dobles turnos en el hospital para pagarle sus estudios, sacrificando mis propios sueños para darle todo lo que necesitaba. Y lo peor de todo, había estado a punto de lograrlo. Si Santiago no hubiera escuchado esa conversación, si no me hubiera advertido con ese susurro, yo estaría muerta ahora mismo. Y ellos estarían heredando todo lo que había trabajado toda mi vida para construir. Pero ahora lo sabía, y tenía que decidir qué hacer con esa información. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como si no supiera nada, como si fuera la madre preocupada visitando a su hija enferma en el hospital, cuando por dentro me carcomía la rabia y el dolor de saber la verdad. María había estado 3 días internada mientras los doctores la estabilizaban, y yo había pasado esas 72 horas planeando cuidadosamente mis próximos movimientos. Decidí que no podía involucrar a la policía todavía. Los papeles que había encontrado podrían explicarse de otras maneras, y Santiago era muy pequeño para ser un testigo confiable ante las autoridades. Necesitaba más evidencia, pruebas irrefutables de lo que María y Carlos habían planeado hacer conmigo. El 4.º día, cuando María regresó a casa, actué mi papel a la perfección. Llegué con flores,
sopa de pollo casera y toda la preocupación maternal que pude fingir. «Mi niña querida, qué susto me diste», le dije abrazándola con cuidado, como si fuera cristal quebradizo. «Gracias a Dios ya estás mejor». María me devolvió el abrazo, pero pude sentir la tensión en sus músculos. «Sí, mamá. Los doctores dicen que fue algo que comí, pero no logran identificar qué exactamente». «Mentirosa». Sabía perfectamente qué había sido. «¿Cómo está mi Santiago?», pregunté, aunque el niño había estado conmigo todos estos días. «Bien. Creo que se asustó mucho. Ha estado muy callado». María me estudió con la mirada. «Mamá, ¿no te parece extraño que solo yo me haya enfermado? Todos comimos del mismo pastel». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «Ay, hija, a veces pasa. Cada cuerpo reacciona diferente. Tal vez tenías el estómago sensible ese día». Carlos apareció desde la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Margarita, gracias por cuidar tan bien de Santiago. Esperamos no haberte causado muchas molestias». «Para nada, Carlos. Es mi nieto. Es un placer cuidarlo». Mentí con la misma facilidad que ellos. «Pero me preocupa que María siga delicada. ¿Ya vieron qué pudo haber causado la intoxicación?». Vi cómo Carlos y María intercambiaron una mirada rápida. Fue solo un segundo, pero lo capté perfectamente. «Los doctores dicen que a veces estas cosas quedan sin explicación», respondió Carlos con demasiada tranquilidad. Durante las siguientes semanas, comencé mi propia investigación silenciosa. Cada vez que visitaba su casa, memorizaba detalles, buscaba inconsistencias, cualquier cosa que pudiera servirme. Descubrí que Carlos había estado haciendo búsquedas en Internet no solo sobre venenos, sino también sobre seguros de vida y testamentos. Había consultado cuánto tiempo debía pasar después de la muerte de alguien para poder reclamar la herencia sin sospechas. También encontré algo más perturbador. Habían estado drogándome gradualmente durante meses. Mis pastillas para la presión habían sido reemplazadas por versiones que contenían sedantes suaves. Por eso me había estado sintiendo más cansada últimamente, más confundida a veces. Me estaban preparando para que mi muerte pareciera natural, como si una mujer mayor simplemente hubiera llegado a su momento. Lo más doloroso fue darme cuenta de que Santiago había estado viviendo en esa casa, escuchando conversaciones sobre planear la muerte de su abuela. El pobre niño había desarrollado una ansiedad constante, siempre alerta, siempre preocupado. Su advertencia sobre el pastel no había sido casualidad. Había sido el acto desesperado de un niño tratando de proteger a la única persona que realmente lo amaba. Una tarde, mientras María estaba en terapia física recuperándose de los efectos del envenenamiento, decidí hablar con Santiago de manera más directa. Lo llevé al parque, a nuestro lugar especial junto al lago donde siempre alimentábamos a los patos. «Santiago, mi amor, ¿tú escuchaste a mamá y papá Carlos hablando de mí?». El niño miró al suelo, sus pequeños dedos arrancando hierba nerviosamente. «Sí, abuela. ¿Qué más escuchaste?». Santiago levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Dijeron que cuando tú ya no estuvieras, íbamos a tener una casa más grande y yo iba a poder ir a una escuela privada. Pero yo no quiero una casa más grande si tú no vas a estar ahí, abuela». Mi corazón se partió, en 1000 pedazos. Este niño de 8 años había estado cargando con el peso de saber que sus padres querían hacerme daño. Y aún así, había encontrado la manera de protegerme. También escuché cuando mamá llamó a alguien y dijo que ya tenía todo listo,
que solo faltaba esperar el momento perfecto. Continuó Santiago con voz pequeña. ¿Sabes quién era esa persona? No, pero mamá le decía doctor. Le preguntó si las pastillas que me diste iban a hacer que te sintieras mal poquito a poquito. Otro doctor involucrado. Alguien que les había ayudado a conseguir medicamentos. Alterados. La conspiración era más grande de lo que había imaginado. Esa noche, después de dejar a Santiago en casa de Rosa, otra vez, regresé a mi hogar vacío y me senté en mi silla favorita, la que había sido de mi esposo. Necesitaba pensar, planear. María y Carlos no sabían que yo sabía la verdad, y esa era mi única ventaja. Había descubierto que tenían deudas enormes que yo desconocía. Carlos había perdido dinero invirtiendo en negocios fraudulentos, y María había estado usando tarjetas de crédito para mantener su estilo de vida mientras él no tenía trabajo fijo. Mi muerte resolvería todos sus problemas financieros de una vez. Pero ahora había un problema. María había sobrevivido al veneno que era para mí, y ellos sabían que algo había salido mal. No podían arriesgarse a que hubiera preguntas, análisis forenses, investigaciones. Tendrían que esperar, ser más cuidadosos, tal vez intentar otro método. Tal vez pensarían que habían sido demasiado obvios y que era mejor esperar a que todo se calmara antes de hacer otro intento. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan perfecto. Si ellos podían fingir, yo también. Si ellos podían actuar como una familia amorosa mientras planeaban mi muerte, yo podía actuar como la abuela ingenua mientras planeaba su exposición. No iba a involucrar a la policía hasta tener evidencia, absoluta e irrefutable. Iba a hacer que ellos mismos se delataran, que confesaran sus planes sin saber que lo estaban haciendo. Iba a proteger a Santiago y a mí misma, pero de una manera que ningún abogado pudiera cuestionar después. María y Carlos querían jugar sucio. Perfecto. Pero se habían metido con la mujer equivocada. Las siguientes semanas fueron como vivir en una obra de teatro macabra, donde todos sabíamos nuestros papeles, pero fingíamos no conocer el guión. María había regresado gradualmente a su rutina normal, visitándome los domingos, trayendo a Santiago de vez en cuando, actuando como la hija preocupada que se había asustado mucho con su experiencia cercana a la muerte. Pero yo había comenzado mi propia actuación, mucho más sutil y calculada que la de ella. «Ay, María, últimamente me he sentido muy cansada», le comenté un domingo mientras tomábamos café en mi cocina. A veces se me olvidan las cosas, se me confunden los nombres. Creo que ya me está llegando la edad. Vi cómo sus ojos se iluminaron, por un segundo antes de componerse con una expresión de preocupación maternal. «Mamá, ¿has ido al doctor? Tal vez necesitas ajustar tus medicamentos». «No, hija, ya sabes cómo soy con los doctores. Además, no es nada grave, solo que a veces siento que se me va la cabeza». Carlos, que había estado leyendo el periódico en silencio, levantó la vista con interés renovado. «Margarita, a mi tía le pasó lo mismo. Resultó que tenía problemas de presión arterial que afectaban su memoria. Mentirosos expertos, los dos. Pero yo también estaba aprendiendo a mentir con convicción. Durante esas semanas, comencé a fingir episodios de confusión cada vez más frecuentes. Llamaba a María por teléfono preguntando dónde había puesto cosas que tenía justo enfrente. Me quejaba de mareos cuando subía escaleras. Una vez, cuando Carlos vino a arreglar una tubería, fingí que no recordaba haber programado la cita con él. «Margarita, ¿estás segura de que te sientes bien?», me preguntó con una preocupación que sabía era completamente falsa. «Tal vez deberías considerar, no sé,
Tal vez necesitas ayuda en casa. Oh no, Carlos. Yo estoy bien. Solo son cositas de la edad. Pero por dentro, estaba documentando todo meticulosamente. Había comprado una grabadora pequeña que mantenía escondida en mi blusa cada vez que ellos venían. También había instalado una cámara de seguridad en mi sala, una que parecía un simple adorno, pero que grababa todo lo que pasaba. Fue durante la 4ª semana de mi actuación, cuando finalmente obtuve lo que necesitaba. María había venido a visitarme un martes por la tarde, algo inusual porque normalmente solo venía los domingos. Llegó con una bolsa de mercado y una sonrisa que me puso los nervios de punta. Mamá, te traje algunas cosas del súper. Y también recogí tus medicinas en la farmacia. ¡Ay, qué buena hija! Pero no sabía que había pedido medicinas. El doctor llamó y dijo que necesitabas un medicamento nuevo para la memoria. Algo que va a ayudarte con esa confusión que has estado teniendo. María sacó un frasco de pastillas que nunca había visto en mi vida. El doctor Hernández, según la etiqueta. Pero yo no conocía a ningún doctor Hernández. ¿Cuándo fui a ver a este doctor, hija? La semana pasada, mamá. ¿No te acuerdas? Te llevé yo misma. Su voz tenía esa paciencia exagerada que usan las personas cuando creen que están hablando con alguien demente. Esto era perfecto. Me estaba dando exactamente la evidencia que necesitaba. ¡Ay, sí! Es cierto. Se me olvidó completamente. Tomé las pastillas y las examiné. ¿Una cada noche? Exacto. Te van a ayudar muchísimo. Vas a ver. Esa noche, después de que María se fuera, llamé a la farmacia. No existía ningún doctor Hernández en su sistema. Las pastillas habían sido compradas con una receta falsa, pagadas en efectivo por una mujer que coincidía con la descripción de María. Pero aún necesitaba más. Necesitaba que ellos confesaran directamente qué estaban planeando. 2 días después, fingí haber tomado las pastillas falsas. Llamé a María por la mañana temprano, hablando con voz arrastrada y confundida. María, hija, me siento muy rara. Como si estuviera flotando. Mamá, ¿tomaste tu medicina anoche? Sí, pero me siento muy mareada. No puedo ni caminar bien. Quédate ahí, mamá. Voy para allá ahora mismo. María llegó en 20 minutos, acompañada de Carlos. Los vi entrar a mi casa con expresiones que trataban de parecer preocupadas, pero había algo más. Había expectativa. Me acosté en el sofá, actuando como si apenas pudiera mantener los ojos abiertos. Mi grabadora estaba encendida, escondida entre los cojines. ¿Cómo te sientes, Margarita? Carlos me preguntó, tomándome el pulso con dedos que temblaban ligeramente. Todo se ve borroso. Me duele la cabeza. María y Carlos intercambiaron una mirada que capté a través de mis párpados entrecerrados. Mamá, creo que deberíamos llevarte al hospital, dijo María, pero su voz sonaba mecánica, como si estuviera recitando líneas ensayadas. No, estoy bien. Solo necesito descansar. Margarita. Carlos se inclinó hacia mí. Estas reacciones a veces son normales, cuando el cuerpo se está ajustando a medicamentos nuevos. Probablemente va a empeorar antes de mejorar. ¿Empeorar? ¿Qué se suponía que iba a empeorar? ¿Por cuánto tiempo? Pregunté con voz débil. Oh, tal vez unos días más. Pero es importante que sigas tomando las pastillas. ¿Está bien? María sintió vigorosamente. Sí, mamá. No dejes de tomarlas aunque te sientas mal. Es parte del proceso. Después de que se fueron, revisé la grabación. Las tenía. Tenía
Evidencia clara de que me estaban dando medicamentos falsos y que esperaban que me sintiera peor progresivamente. Pero aún no era suficiente. Necesitaba que confesaran sus verdaderas intenciones, que admitieran que me estaban envenenando deliberadamente. Esa noche, mientras planeaba mi siguiente movimiento, Santiago llamó a mi puerta. Rosa lo había traído porque el niño había insistido en verme. «Abuela, ¿estás enferma otra vez?» «Un poquito, mi amor, pero me voy a poner bien». Santiago se acurrucó junto a mí en el sofá y por primera vez en semanas dejé caer mi actuación. Abracé a mi nieto con toda la fuerza que tenía, porque sabía que lo que venía después iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Santiago, dentro de poco van a pasar cosas que tal vez no entiendas, pero quiero que sepas que todo lo que haga va a ser para protegerte a ti y a mí. El niño me miró con esos ojos sabios que había desarrollado demasiado pronto. «Abuela, ¿vas a hacer que mamá y papá Carlos dejen de ser malos?» «Sí, mi amor, eso exactamente». La semana siguiente intensifiqué mi actuación hasta niveles que me asustaron a mí misma. Cada día fingía estar más débil, más confundida, más vulnerable. Llamaba a María con voz quebrada, diciéndole que no podía recordar si había comido, que se me caían las cosas de las manos, que a veces no sabía dónde estaba. «Hija, anoche me desperté y no sabía en qué cuarto estaba», le dije por teléfono un jueves por la mañana, con la voz temblorosa de una anciana al borde de la demencia. «Tengo mucho miedo». «Ay, mamá, esto me preocupa mucho. ¿Has seguido tomando tus medicinas?» «Sí, hija, todas las noches como me dijiste, pero me siento cada vez peor». Hubo una pausa del otro lado de la línea y pude escuchar voces susurrando. Carlos estaba ahí y estaban discutiendo algo en voz baja. «Mamá, Carlos y yo vamos a ir a verte esta tarde. Creo que necesitas más ayuda de la que pensábamos». «Perfecto». El anzuelo estaba puesto. Esa tarde, cuando llegaron, ya tenía todo preparado. La cámara grabando, la grabadora de audio escondida, y yo representando el papel de mi vida. Una mujer de 68 años perdiendo rápidamente su capacidad mental. Me habían encontrado sentada en el suelo de la cocina, fingiendo que no sabía cómo. Había llegado ahí. «Margarita, ¿qué haces en el piso?» Carlos me ayudó a levantarme con una gentileza que sabía era completamente falsa. No sé. Estaba buscando algo, pero no recuerdo qué. María y Carlos intercambiaron esa mirada otra vez, esa comunicación silenciosa que habían aprendido a leer perfectamente. «Mamá, siéntate aquí». María me guió hacia la sala. «Carlos y yo hemos estado hablando, y creemos que ya no es seguro que vivas sola. No es seguro. Te podrías caer, o lastimarte, o olvidarte de apagar la estufa». Carlos explicó con esa voz que usas con niños pequeños. «Conocemos un lugar muy bonito donde cuidan a personas que necesitan ayuda extra. Un asilo. Querían internarme en un asilo. Pero yo no quiero irme de mi casa», murmuré, dejando que mi voz sonara perdida y asustada. «Mamá, no es para siempre. Solo hasta que te sientas mejor». María tomó mis manos con las suyas y tuve que controlarme para no apartarlas con asco. «Mientras tanto, nosotros podemos cuidar la casa, asegurarnos de que todo esté bien». «Por supuesto. Cuidar la casa. Y probablemente venderla en cuanto yo estuviera fuera del camino». «¿Y Santiago? ¿Él me va a poder visitar?» «Claro que sí», mintió Carlos. «Pero ya sabes cómo son los niños. Se adaptan rápido. Probablemente sea mejor para él no verte
En este estado. Ahí estaba. No solo querían deshacerse de mí, sino alejar a Santiago para que no fuera testigo de lo que fuera a pasarme después. Durante las siguientes 2 horas, fingí resistencia débil, mientras ellos me convencían de que el asilo era la mejor opción. Hablaron sobre papeles que tendría que firmar, sobre transferir el control de mis finanzas temporalmente para que ellos pudieran manejar los gastos del cuidado especializado. Solo necesitamos que firmes estos documentos. María sacó una carpeta que obviamente habían preparado con anticipación. Es para tu propio bien. Fingí leer los papeles con dificultad, entrecerrar los ojos como si no pudiera enfocar bien. En realidad, estaba memorizando cada palabra. Eran documentos que me quitarían el control legal de todas mis propiedades y finanzas, otorgándoselo a María como mi cuidadora designada. No entiendo muy bien todo esto, murmuré. No te preocupes, mamá. Nosotros nos encargamos de todo. Tú solo tienes que descansar y ponerte mejor. ¿Cuándo me tendría que ir? El lunes. Carlos respondió demasiado rápido. Ya hablamos con el lugar y tienen un espacio disponible. El lunes. 3 días. Habían planeado todo esto con una eficiencia que me heló la sangre. Está bien, dije finalmente, con voz resignada. Si ustedes creen que es lo mejor... Vi cómo se relajaron, cómo sus rostros se iluminaron con alivio apenas contenido. Pensaban que habían ganado. Margarita, vas a estar mucho mejor cuidada. Carlos me palmeó la mano. Y nosotros vamos a asegurarnos de que Santiago esté bien también. Después de que se fueron, prometiendo regresar el domingo para ayudarme a empacar, me quedé sentada en mi sala, temblando no de debilidad fingida, sino de rabia real. Habían planeado cada detalle de cómo robar mi vida, mi casa, mi nieto, todo lo que había construido en 68 años de existencia. Pero tenían una cosa mal calculada. Yo no era la anciana indefensa que creían que era. Esa noche llamé a mi abogado, el licenciado Morales, quien había manejado mis asuntos legales por más de 20 años. Don Ricardo, necesito verlo urgentemente. Y necesito que traiga ahí un notario de confianza. Por supuesto, señora Margarita. ¿Ha pasado algo? Sí. Mi familia está tratando de robarme todo lo que tengo. Y necesito proteger a mi nieto y a mí misma. El sábado por la mañana, el licenciado Morales llegó con el notario y una cámara de video profesional. Durante 3 horas, documentamos todo. Las grabaciones de audio que había obtenido, los videos de seguridad, las pastillas falsas, los papeles que había encontrado en casa de María y mi testimonio completo de todo lo que había descubierto. Señora. Margarita, esto es suficiente evidencia para procesos criminales por intento de homicidio y fraude, me explicó el licenciado. ¿Está segura de que no quiere involucrar a las autoridades ahora? Todavía no. Quiero que ellos mismos se condenen, con sus propias palabras. También redactamos documentos nuevos. Un testamento actualizado que dejaba todo a Santiago en un fideicomiso protegido. Poderes legales que garantizaban mi autonomía y una orden de restricción preemptiva que podría activarse si algo me pasaba. El domingo llegó como un día de juicio final. María y Carlos aparecieron temprano, con maletas y cajas, listos para embalar mi vida como si fuera mercancía de una venta de garaje. ¿Cómo te sientes hoy, mamá? María me preguntó mientras comenzaba a guardar mis fotografías familiares en una caja. Confundida, muy confundida. Me senté en mi silla favorita, observándolos destruir sistemáticamente mi hogar. ¿De verdad tengo que irme mañana? Es lo mejor, Margarita. Carlos respondió sin levantar la vista.
empacando mis libros con una eficiencia que sugería que había estado planeando este momento por mucho tiempo. ¿Y Santiago? ¿Cuándo lo voy a ver? María se detuvo por un segundo. Mamá, Santiago está en una edad muy delicada. Ver a su abuela en tu condición actual podría ser traumático para él. Pero él quiere verme. Siempre quiere estar conmigo. Los niños no siempre saben lo que es mejor para ellos. Carlos añadió. Nosotros somos sus padres. Nosotros decidimos. Ahí estaba, la confirmación final de que planeaban cortar completamente mi relación con Santiago. Fue entonces cuando decidí que era hora de mostrar mis cartas. ¿Saben qué? Dije de repente, mi voz perdiendo por completo el temblor de anciana confundida que había estado fingiendo por semanas. Creo que no voy a necesitar ir a ningún asilo después de todo. María y Carlos se detuvieron en seco. Transformación en mi voz había sido tan abrupta que por un momento se quedaron paralizados, como animales sintiendo peligro, pero sin saber de dónde venía. ¿Qué dijiste, mamá? María se enderezó lentamente, una caja de mis pertenencias todavía en sus manos. Dije que no voy a ningún lado. Me levanté de mi silla con movimientos firmes y seguros, nada que ver con la anciana frágil que habían estado viendo durante semanas, y ustedes tampoco se van a llevar nada de mi casa. Carlos soltó los libros que estaba empacando. Margarita, ¿te sientes bien? Estás hablando muy raro. Me siento perfectamente bien, Carlos. De hecho, me siento mejor de lo que me he sentido. En meses. Caminé hacia la ventana y corrí las cortinas completamente. Sobre todo desde que dejé de tomar esas pastillas falsas que me trajiste, María. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la sangre se drenaba de sus rostros, cómo sus ojos se movían nerviosamente entre ellos, calculando, tratando de entender qué tanto sabía. No sé de qué hablas, mamá. Pero la voz de María ya no sonaba segura. ¿No sabes? Caminé hacia el centro de la sala, colocándome donde la cámara de seguridad pudiera captar todo perfectamente. ¿No sabes sobre el doctor Hernández? ¿Que no existe? ¿No sabes sobre las búsquedas de Internet que hiciste sobre venenos? ¿No sabes sobre el pastel que era para mí, pero que terminaste comiéndote tú? Carlos dio un paso hacia atrás. Margarita, creo que estás confundida. No estoy confundida. Mi voz salió con una fuerza que no había usado en décadas. Estoy perfectamente lúcida. Sé que ustedes han estado planeando matarme durante meses. Sé que alteraron mis medicinas reales. Sé que me estaban drogando poco a poco para que mi muerte pareciera natural. María comenzó a negar con la cabeza frenéticamente. Mamá, eso es imposible. Nosotros te amamos. ¿Me aman? Me reí, una risa amarga, que llenó toda la habitación. ¿Así aman a alguien? ¿Evaluando cuánto vale su casa para poder heredarla? ¿Calculando cuándo es el mejor momento para envenenarla? ¿Tienes evidencia de eso? Carlos había recuperado algo de su compostura, pero su voz sonaba peligrosa. Tengo toda la evidencia del mundo. Me dirigí hacia el mueble del televisor y saqué una carpeta gruesa. Tengo grabaciones de sus conversaciones. Tengo las pastillas falsas. Tengo los papeles que encontré en su casa sobre venenos y testamentos. Y lo más importante. Hice una pausa dramática, disfrutando cada segundo de verlos desmoronarse. Tengo el testimonio de Santiago. María se tambaló como si la hubiera golpeado físicamente. Santiago no sabe nada. Santiago sabe todo. Él fue quien me salvó.
La vida en su cumpleaños. Él fue quien me advirtió sobre el pastel. Él fue quien escuchó cuando ustedes planeaban cómo iban a deshacerse de mí después de tener mi dinero. Carlos y María se miraron, y por primera vez vi pánico real en sus ojos. Escuchen muy bien, continué, mi voz ahora fría y controlada. Van a salir de mi casa ahora mismo. Van a dejar todas mis cosas exactamente donde estaban. Y no van a volver nunca más. No puedes hacer eso. Carlos encontró su voz. María es tu hija. María dejó de ser mi hija el día que decidió envenenarme por dinero. Las palabras salieron como sentencia de muerte. Una hija que planea matar a su madre no es hija de nadie. Mamá, por favor. María comenzó a llorar, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Todo esto es un malentendido. Nosotros solo queríamos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Drogándome? ¿Envenenándome? ¿Robándome mi dinero y mi casa? ¿Alejándome de Santiago? Necesitábamos el dinero. Carlos explotó finalmente, revelando la verdad que habían estado escondiendo. Tenemos deudas enormes. Íbamos a perder todo. Entonces debieron haber venido a pedirme ayuda como una familia normal, no tratado de asesinarme como criminales. María se limpió las lágrimas y su rostro se endureció. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Destruir a tu propia familia? Mi familia está bien, respondí calmadamente. Mi familia es Santiago. Ustedes no son mi familia. Son estafadores que resultaron estar relacionados conmigo por sangre. Fue entonces cuando sonó el timbre. A través de la ventana vi al licenciado Morales esperando en la puerta con 2 policías. Ah, llegaron justo a tiempo. Caminé hacia la puerta con pasos firmes. ¿Qué está pasando? Carlos corrió hacia la ventana, vio a los policías y palideció completamente. Lo que está pasando es que todo lo que acaban de decir fue grabado. Todo lo que han hecho durante meses está documentado. Y ahora van a enfrentar las consecuencias. Abrí la puerta y dejé entrar al licenciado y a los oficiales. María y Carlos se quedaron en el centro de la sala como estatuas, finalmente entendiendo que su juego había terminado. Señora Margarita. El licenciado Morales entró con profesionalismo tranquilo. ¿Está lista para proceder? Completamente. Lista. Los siguientes minutos fueron un torbellino de explicaciones legales, evidencia presentada y arrestos. María y Carlos fueron esposados en mi propia sala, acusados de intento de homicidio, fraude y abuso de adulto mayor. Mientras se los llevaban, María se volteó hacia mí una última vez. «Eres una vieja cruel. Santiago va a crecer odiándote por esto». Santiago va a crecer sano y salvo, lejos de padres que fueron capaces de planear el asesinato de su abuela, respondí sin una pizca de duda en mi voz. 6 meses después, mi casa volvió a sentirse como un hogar. Santiago vivía conmigo permanentemente. Los servicios sociales habían determinado que era el mejor lugar para él dadas las circunstancias. Habíamos convertido el cuarto de huéspedes en su habitación, lleno de juguetes, libros y toda la alegría que un niño de 8 años puede traer a una casa. María y Carlos habían sido sentenciados a 8 años de prisión. Durante el juicio, salieron a la luz más detalles de su plan. Habían contratado a un médico sin licencia para que les proporcionara las drogas. Habían estado manipulando mis medicamentos durante meses. Y habían calculado exactamente cuándo y cómo matarme para que pareciera muerte natural. «Abuela», Santiago me dijo una tarde mientras hacíamos la tarea juntos en la mesa de la cocina, «¿te arrepientes de haber mandado a mis papás a la cárcel?» Era una pregunta que había estado esperando, y había preparado mi respuesta cuidadosamente. «No, mi amor.
Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de que estabas viviendo en una casa donde planeaban hacerle daño a tu abuela. Me arrepiento de no haberte protegido de escuchar conversaciones que ningún niño debería escuchar. Santiago asintió con esa sabiduría prematura que había desarrollado. Yo sabía que ellos eran malos, por eso te avisé del pastel. Y, gracias a eso, me salvaste la vida. Eres mi héroe, Santiago. Por las noches, cuando lo arrullaba antes de dormir, a veces veía sombras de tristeza en sus ojos por la pérdida de sus padres, pero también veía alivio, la paz de un niño que finalmente podía dormir sin preocuparse por conversaciones susurradas sobre hacer daño a la persona que más amaba. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, que proteger a quienes amas puede significar alejarlos de quienes podrían lastimarlos, incluso si esas personas comparten su sangre. Santiago y yo éramos familia ahora. Una familia real, construida sobre amor genuino, respeto mutuo y la promesa de que siempre nos protegeríamos el uno al otro. Y aunque había pagado un precio alto por esa familia, viendo a mi nieto crecer, feliz y seguro, sabía que había valido cada lágrima, cada momento de dolor, cada decisión difícil que había tenido que tomar. A veces las familias que eliges terminan siendo más fuertes que las que te tocan por sangre.